¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Ahora estábamos también haciendo el programa con Cris, con Cristóbal Alcatarro, de aquí, ya que los tiempos son cortos y a veces es difícil de verlos, coordinar. En esta mañana yo quisiera estar insistiendo sobre un tema que estoy compartiendo bastantes veces sobre lo que significa la salud mental desde el punto de vista de la Biblia. La salud mental desde el punto de vista de la Biblia. Algunas ideas sobre salud mental. Quisiera enfocar los pensamientos que vamos a desarrollar a través de Mateo, la lectura de Mateo capítulo 4:24, y después vamos a leer Hechos 10:38. Dice que la fama de Jesús no solo estaba en Judea, en Galilea, sino que había pasado las fronteras judías hasta Siria, y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, los atormentados. En otra versión le dice los que tenían diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, algunos aquí traducen epilépticos y paralíticos, y los sanó. Parece que estaba en el siglo XXI Jesús, porque si nosotros cuando hacemos campañas hemos estado en los 15 días pasados tratando de predicar el Evangelio con algunos encuentros que han sido de miles de personas, y nos encontramos que la cosa no ha cambiado. Nos encontramos que la gente tiene dolencias de distinto tipo, afligidos de diversas enfermedades, atormentados con distintos tormentos, endemoniados, lunáticos, y, o podemos decir epilépticos también, paralíticos, ¿para qué vamos a ir con la lista? Pero lo interesante que dice este pasaje, que Jesús los sanó a todos. Y vamos a leer también el texto de Hechos, un texto que nosotros conocemos y repetimos muy seguido, 10:38 del libro de los Hechos. Es el mensaje de Pedro, mensaje en la casa de Cornelio, y él dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Interesante. Jesús es una fuente no solo de salvación, sino también de salud. Vamos a ver esto un poco más detenidamente, pero encontramos en que la Biblia nos dice que el hombre, cuando cayó en el pecado, empezó a tener distintos tipos de problemas, y también problemas mentales, de tal manera que el pecado es también algo que puede transformarse en problemas emocionales profundos. Y dice, por ejemplo, Deuteronomio 28:28, si ustedes me siguen, dice: Jehová te dirá,
está hablando al pueblo de Israel desobediente, está hablando a los que tenían que ser los seguidores de Yahvé. Jehová te dirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Fijémonos unas páginas más adelante, el capítulo 32, encontramos el cántico de Moisés. Y allí dice algunas cosas interesantes. Moisés en su cántico le recuerda al pueblo en el versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, pero fíjense lo que dice a continuación. La corrupción no es suya. La corrupción es de sus hijos, es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Fíjense, la locura está relacionada con la desobediencia. Eclesiastés 1:17 nos dice que el estudioso, este hombre tan preparado que era justamente el hijo de David, era justamente Salomón, dice, fíjense, entre las cosas que él hace, dice el 1:17 de Eclesiastés: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. O sea, ¿no? ¿Por qué se le fue la olla a este tío? ¿Qué le pasa? ¿Está endemoniado? ¿Está con un problema emocional? ¿Tiene problemas de pensamientos obsesivos? ¿Cuál es el problema? La locura y los desvaríos. Y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Interesante, ¿no? El Salmo 38, 5, bueno, nos dice algo similar. Con esto podemos estar cerrando esta parte. Salmo 38, 5 dice algo así, que tiene que ver con el pecado y lo que esto, las consecuencias del pecado. Dice el 4, vamos a empezar a leer, 38:4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Hay algunos que tienen dolor de cabeza esta mañana, no sé que sean por las iniquidades. Ahora dice, como carga pesada se agravan sobre mí. ¿Cuántas veces se sufre por el peso de las desobediencias? Hieren, supuran mis llagas a causa de mi locura. A causa de mi locura. Ahora esto es, dice arriba, Salmo de quién? De David. Salmo de David. Interesante. Ahora, siguiendo con el tema, nosotros encontramos que hay varios hombres de Dios, que tuvieron problemas mentales. Por ejemplo, podemos recordar Saúl, ¿no es cierto? Saúl que empezó a entrar en locura cuando sintió un coro que cantaba el pueblo. A veces esperamos que no haya sentido un coro que te haya hecho entrar en ira, porque Saúl empezó a escuchar, Saúl venció a miles, pero David a sus 10.000, y se le empezó a subir la presión. Se le subió la presión de tal manera que se empezó a cegar por celos, por envidias supuestas, porque no eran reales, supuestas.
Los fantasmas entraron en su corazón y empezó a entrar en una locura de tal manera que quería matar a David y lo persiguió por años y terminó tan mal que terminó lejos de Dios, consultando a una divina y matándose en batalla. Saúl, qué interesante. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Pero dice que Dios le mandó un asno para impedirle que continúe su ministerio errado, porque dice que en 2 Pedro 2:16 hay una expresión muy interesante. Dice que Dios le mandó el asno impidiendo la locura del profeta. Qué interesante, a veces hay profetas medio locos. Dice la Biblia acerca de Elías. Todos sabemos la historia de Elías. ¿Se acuerdan? Elías fue uno de los profetas más tremendos, con un coraje, con una osadía, con una capacidad impresionante. Se plantó solo delante del pueblo, desafió a todos los profetas de Baal, y allí, después de obtener una gran victoria y haber matado a todos los profetas, qué tremendo, una cantidad centenaria de profetas fueron muertos por su mano. Dice que ante la amenaza de una mujer de poder, no era cualquier mujer, Jezabel era una mujer que tenía, era la reina, que tenía poder para eliminarlo, pero entró en una especie de manía de persecución, se metió en una cueva, entró en depresión, no quería comer, se quería morir, de tal manera que Dios tuvo que enviar ángeles para darles de comer, para darles de beber, para sacarlo de allí y decirle: largo camino te queda todavía, Elías, no tengas miedo, vamos adelante. Pero qué interesante es ver que Elías nunca volvió a ser aquel profeta que fue antes de la cueva. Interesante todo esto, ¿no? A veces tenemos que leer la Biblia con otros lentes para fijarnos que nos quiere decir algunas cosas también para nuestro bien, para nuestra advertencia, también en el campo de salud mental. Hay otro profeta, un profeta que fue de gran éxito. Se dice que fue el profeta que provocó el avivamiento más grande del Antiguo Testamento. Su nombre es Jonás. Pero ¿se acuerdan que fue un tipo rebelde? Dice que Jonás huía de la presencia del Señor. Y dice que en vez de ir para Nínive, que era su destino, el destino que Dios le había indicado, se fue para España, para Tarsis. Y Dios le interrumpe también a través de otro animal. En este caso, un animal que no dice que es una ballena. El que dice que es una ballena no es bíblico. Dice que es un gran pez. Y allí ese gran pez lo tira sobre la orilla del mar otra vez, y este profeta endereza sus pasos, hace la misión de predicar a Nínive. Esta ciudad se convierte con ayuno y cenizas, y dice que se convierte desde el rey hasta el último súbdito y hasta los animales tienen el efecto de ese avivamiento, pero sin embargo él no está contento. Él sigue enfrentado con Dios. Qué increíble esto, ¿no? Y resulta que después está allí un poco contento debajo de la calabacera, y Dios envía un gusano, se le termina la calabacera y entra en una situación de rabia tan grande y termina el libro así. ¿Se dieron cuenta cómo termina el libro de Jonás? Sin pena ni gloria, con un hombre que tenía un problema de carácter que no pudo resolver, y no sabemos qué fue de su final.
Para terminar esta galería, podemos estar mencionando otro que también no se la pasó bien. Se llamó el hombre de Iscariot. Ustedes conocen el hombre de Iscariot, se llamaba Judas. Judas. Este muchacho fue elegido por Jesús. Fue elegido nada menos no para ser un seguidor cualquiera, sino para ser un discípulo que estuviera muy cercano a él. De tal manera que le dio tanta confianza que le dio lo más, diríamos, confiable humanamente que se le puede dar, que es el dinero para que lo administre. Y este hombre en algún momento se apartó de Jesús. Y este hombre entró en una situación de ambición que le llevó a entrar en una locura que lo lleva a no tener la luz, aún de arrepentirse, teniendo a Jesús a pocos pasos, al amor de Dios allí hecho persona para que pudiera ayudarlo y pudiera sacarlo de donde estaba. Prefirió el remordimiento, prefirió el suicidio, prefirió separarse para siempre de la presencia de Dios. Qué extraño, ¿no? Salud mental. Muchas veces cuando predicamos, llamamos a la gente a la sanidad, ¿no es cierto? Y hacemos campañas de sanidad. Y hacemos campañas de sanidad, pero es sanidad física. Y entonces le decimos, si usted tiene problemas del hígado, si usted tiene problemas de colesterol, si usted tiene problemas de riñón, si usted tiene problemas de corazón, si usted tiene problemas con el hombro que no le funciona bien, si usted tiene problemas con el ojo derecho, el ojo izquierdo, ahora vamos a orar y Dios me va a sanar. Y Dios sana. Y lo tenemos que seguir haciendo. Pero hay un montón de otros problemas que están en el alma, que están dentro de nosotros. Y estos problemas es a lo que yo me estoy refiriendo ahora, y que Jesús también trató y sanó, pero que a veces nosotros no nos damos cuenta que Jesús puede intervenir también en esta área. Por eso hay un eslogan muy interesante que yo quisiera que si te lo anotas te va a ayudar. Salud física sin salud mental no es salud total. Lo repito. Salud física sin salud mental no es salud total. Hay a veces que podemos ser unos toros, físicamente, podemos estar sanísimos, pero el asunto es que no tenemos salud en las emociones, no tenemos salud en los pensamientos, no tenemos salud en la voluntad. No sabemos relacionarnos bien, tenemos relaciones enfermas o somos personas que nos relacionamos a través de nuestros traumas, de nuestros complejos, de nuestras situaciones internas no resueltas. Tenemos personalidades tóxicas. Hay personalidades que cuando se van de un lugar, la gente hace ¡ah! Menos mal que se fue. ¿Ustedes conocen alguno de esos? Y a veces son personas con las cuales tenemos que tratar todos los días. Es que la voluntad de Dios es que podamos ser no tóxicos, o si vinimos a Jesús tóxicos, ahora podamos ser saludables en el nombre de Jesús. Saludables en el nombre de Jesús. Yo quisiera estar hablando sobre varios aspectos de esto. Lo he tratado de distintos puntos y en esta mañana yo quisiera decirles que hay mucha gente que está enferma somáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está enferma en el cuerpo. A veces nosotros oramos por el cuerpo de la persona, por un dolor en la vesícula, pero ese dolor en la vesícula está provocado por un problema de odio que tiene que resolver. Está provocado por una tensión muy grande, porque no resuelve su problema de ansiedad, etcétera, etcétera.
no logra superar las preocupaciones cotidianas. Entonces, yo aquí tengo un esquema que tiene muchos años, y me acordé de este esquema y bueno, lo quiero compartir esta mañana. El cuerpo tiene, diríamos, la capacidad de estar reflejando a veces lo que nos pasa en el alma. Dolores de cabeza, hay gente que vive con migraña. ¿Saben lo que es la migraña? Un malestar que no se le pasa, necesita la persona estar a oscuras o con algún paño fresco en la cabeza. Problemas de estómago, problemas que no hace bien la digestión, va al médico, viene del médico, prueba esto, prueba el otro, y no hay caso, no resuelve. Gastritis, úlcera péptica, urticarias, cambios de piel, se le cambia el color de la piel, erupciones, alergias, asmas, artritis, colon espástico, colon nervioso, palpitaciones severas, conversión histérica. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la histeria? ¿Cómo estás? ¿Medio histérico? Cuidado. No te puedes frenar. Tengo tanto que hacer, Y bueno, que hacer vamos a tener siempre. El asunto es no alterar nuestra salud mental. Enfermedades respiratorias, compulsiones para comer. Hay gente que come, parece que está jugando en el campeonato del mundo cuando come. Hay que comer tranquilo, hay que comer sereno, hay que masticar bien. No podemos llevar los problemas de ansiedad que tenemos al comer, porque eso nos va a hacer mal. Hay gente que no duerme bien, que no puede conciliar el sueño, o si duerme con pesadillas. Escapar por mucho sueño, gente que duerme mucho para escapar de la realidad. Hipertensión, etc. No quiere decir que si tienes hipertensión siempre va a ser por causas psicosomáticas, pero hay, diríamos, una gran cantidad de hipertensiones que vienen producidas por problemas nerviosos. Ahora, todo esto viene porque el alma no está bien. El alma no está bien. ¿Y por qué no está bien? Hay cosas que pasan en nuestra personalidad que nos están turbando. Por ejemplo, mucha gente lucha con complejos de inferioridad. Y sumado a eso están los complejos de superioridad. Complejos de inferioridad. Y yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy menos que siempre me estoy midiendo con otro que es superior, me siento menos, soy tímido, me encierro, me aíslo, ¿no es cierto? Porque tengo complejos de inferioridad cuando el Señor verdaderamente me ha hecho digno en Jesucristo. Ahora, complejos de inferioridad, pero unidos, dice que muy cerca de nuestro cerebro están los complejos de superioridad. Hay gente que necesita ser alguien. Hay gente que necesita que lo reconozcan. ¿Usted conoce alguno? Hay algunos copastores que hablan conmigo y me dijo la señora, pastor, 2 puntos. Empiezan las comillas, empieza la frase, ¿no? Pero es para decirme a mí que él es pastor. Ahora yo leo detrás de esa actitud que parece inocente, leo que esta persona no está pagada, no se siente bien como está. Necesita que los otros le reconozcan con un título. Algunos pastores queremos salir del pastorado y otros quieren entrar. ¿No es cierto? Pero no importa, estamos hablando de los complejos. Puede ser con el nombre del pastor o el nombre de esto. Hay algunos que están haciendo carrera eclesiástica, hay algunos acá en la iglesia que hacen carrera eclesiástica. Primero empieza de mujer, después diácono, después anciano, después copastor, después pastor, después apóstol, después patriarca de los apóstoles, después papa. Terminamos con papa. ¿No es
¿cierto? Esa carrera eclesiástica, saquémonos de la cabeza. Eso a veces corresponde a problemas psicológicos, sobre todo los que venimos de Latinoamérica, que tenemos tantos complejos de inferioridad. Tenemos complejos de inferioridad que enseguida se nos sube los humos a la cabeza. Tenemos que tener cuidado. Inseguridad. Hay gente que vive, es una personas inseguras, personas que donde estén siempre están pensando que le están serruchando el piso, que ahí en el oscuro está el peligro, que tienen un resfriado y ya va a devenir un cáncer. No, son personas que absolutamente inseguras. Personas que se sienten inadecuadas, no están bien en ningún lado. El trabajo que querían lograr, lo lograron, pero ahora que lo lograron no están a gusto tampoco, no están a gusto con la gente que está alrededor. No se sienten bien en la iglesia nunca, cambian de iglesia permanentemente. Personas que tienen que resolver el problema de inadecuación, los problemas de culpa. Hemos hablado muchas veces de la culpa real y la culpa ficticia. Hay culpas que son reales, por las cuales tenemos que pedir perdón al Señor y apartarnos de esos pecados, pero hay culpas que son imaginarias. Es como que Dios siempre está acusándonos y nunca llega a perdonar realmente nuestros pecados. Qué importante es superar ese tipo de problemas, preocupaciones, dudas, temores. Toda esta situación del alma nos lleva a dos caminos. Uno es el camino de la frustración. El camino de la frustración. Hay gente que se siente profundamente frustrada y algunos pueden ser mansos, pero otros manifiestan hostilidad. Hay gente que no se le puede estar cerca porque parece que le van a morder. No es muy suaves. Son gente con colmillos, porque son hostiles, son agresivos. Se vuelven agresivos porque están mal adentro. Y a veces nosotros no nos tenemos que asustar de esa gente, sino que tenemos que acercarnos para ver cómo le podemos ayudar. Estas personas manifiestan sobre todo esta hostilidad o esta frustración en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo. Ahora, esto en cuanto a las emociones de nuestra alma, pero ahora vamos a ver algo acerca de la mente. La mente tiene también algunas formas. Yo le estoy tomando no un lenguaje bíblico, estoy tomando un lenguaje de lo que usa la gente, lo que usan los psicólogos, lo que usan los directores de programas de televisión, para que podamos tener un lenguaje también que sea también contemporáneo, no porque cambiemos el mensaje. La primera cosa es la fantasía. Hay mucha gente que para huir de los problemas entra a hacerse otra persona. Ustedes saben que en Facebook nosotros tenemos la posibilidad de ser otra persona. Por ejemplo, yo puse en Facebook, no, esto es mentira, ¿no? Una foto mía, rubio, más alto, de ojos celestes, sin lentes, y con cabello negro. Bueno, es así, es un chiste, pero a veces hay muchas personas que no están conformes con lo que son y tratan de cambiar su personalidad. A veces, estoy diciendo esa exageración en Facebook, pero a veces conversando. Usted siente cierta conversación. A mí me ha pasado, y una persona amiga está hablando con otro, pero yo le digo, pero lo que le está contando al otro no es él. No es él, se le fue la olla. ¿Qué le pasa? Claro, porque está por el camino de la fantasía. Y a lo mejor, si tú le preguntas, le decimos, pero tú le estás mintiendo. No, que le mentí. Y te empieza a convencer a ti que lo que le dijo tiene su versión de verdad por algunos aspectos. La gente entra en fantasía. La gente entra en paranoia. ¿Saben lo que es la paranoia? La paranoia es entrar en otra realidad. En otra realidad. Hay gente que usted le habla, pero está en la nube. Ustedes
expresión acá, está en las nubes. ¿Qué quiere decir? Vive su paranoia, vive con los auriculares puestos, vive en otro mundo. Yo no sé si me estoy poniendo viejo, pero el tema es que la gente ande todo el día, ya que no hay tiempo, ande todavía. No conversamos, no dialogamos y encima con esos auriculares por la calle. No le preguntas a una calle, por ejemplo, ¿a mí? No, la gente vive en otro mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos bastante paranoicos y nos están vendiendo aparatitos para que cada vez más seamos paranoicos. Nos ponemos ahí, nos ponemos la película. Voy a ver una película. Hay gente que ve películas y películas y películas. Yo me pregunto, ¿no está ausentándose de la realidad y está entrando en la paranoia porque está creando un mundo paralelo porque no le gusta el mundo donde está? Son preguntas que yo me hago. Pensamientos obsesivos. Si hay algo que te obsesiona, Jesús no es una obsesión. Jesús es la fe que nos salva y que nos equilibra. Ojo, que algunos han cambiado y hay que tener mucho cuidado, porque hay obsesiones religiosas. Nosotros estamos predicando esto porque hemos visto mucho en nuestra experiencia religiosa de que personas se obsesionan con ciertos temas, con ciertas cosas, y el Evangelio no es para obsesionarnos. El Evangelio es para sanarnos, como hemos leído. Estamos hablando también de esquizofrenia. Gente que cambia su personalidad. Una vez estaba hablando con un amigo y entonces sabíamos que tenía algunos problemas y yo le pregunto, ¿hablaste con fulano de tal? Sí, estuve hablando. Ahora, no sé con quién estuve hablando, porque como tiene 3 o 4 personalidades, ¿no? Qué interesante, hay gente que desarrolla personalidades paralelas. En un momento es una cosa, en un momento es otra. Por ejemplo, hay gente que viene a la iglesia y los domingos a la mañana es creyente evangélico. ¿Usted lo conoce a ese? Pero ya al mediodía, digamos 1, 2 de la tarde, es otra persona. Se bajó del creyente evangélico. Es decir, que a veces hay grados en que nosotros cambiamos de personalidad. El tema es que el Señor quiere que seamos una sola cosa. Cuando estemos en la reunión, cuando estemos en la reunión de obreros, cuando estemos en la calle, cuando estemos solos, cuando estemos en cualquier situación, por difícil que sea, siempre mantener la unidad de la personalidad. Las emociones pueden entrar en depresión y en ansiedad. No tengo tiempo para desarrollar todo esto, pero yo quisiera decir que el Señor nos ha llamado a equilibrio. Hay algunos textos que yo quisiera leer con ustedes que me parecen interesantes para estar entrando ya en la parte final, pero en la parte que tiene que ser también de enseñanza bíblica. 2 Timoteo 1:7. Fíjese que, claro, en aquel tiempo no se llamaba consejería cristiana, pero Pablo hacía consejería con su discípulo Timoteo y le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo. Fíjense que no le dice te impongo, te mando. Esto es otro nivel. Es decir, te estoy dando un consejo que llegue a tu mente, que pueda transformar tu vida. Yo te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de las manos. Parece que Timoteo, fíjense lo que dice el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es decir, que se le había apagado un poco el fuego del testimonio, se había apagado un poco el fuego de la evangelización. Y en el 7,
el apóstol le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo estaba un poquito cobarde últimamente, estaba aflojando. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que el Espíritu de Dios lo describe Pablo con 3 características: poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Hermanos, cualquier problema que nosotros podamos tener, el Espíritu que hemos recibido de parte de Dios, el Espíritu que nos sana, es espíritu de poder, que puede romper cualquier situación moral, emocional, de pensamientos, de obsesiones y de también ataduras satánicas, si fuera, que tenemos. El Espíritu de Dios es espíritu de poder, es espíritu de amor, es un espíritu que empieza a desarrollar la madurez de nuestra personalidad desde el amor de Dios. La obra de Dios se desarrolla por amor. Amén. Amén. Y nosotros estamos para hacer la obra de Dios con amor, y si no, mejor que no la hagamos. Mejor que nos quedemos en casa, porque hemos sido llamados para amar, amar y amar. Y la tercera cosa que nos dice, que el espíritu que Dios nos ha dado es espíritu de dominio propio. Y aquí me quiero quedar a meditar un poco, porque está hablando de equilibrio. Está hablando de equilibrio. Está hablando de templanza. Está hablando de armonía, está hablando de la paz de Dios que está entrelazando todos los aspectos de nuestra personalidad para hacernos un hombre o una mujer que tengamos el reflejo de Jesús. No se puede reflejar a Jesús sin dominio propio. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es importante, es importante. Fíjense que en los dones del Espíritu, dice, en el fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ya nos quedamos con este término del final. Templanza, que se traduce también como dominio propio. Qué importante, es uno de las partes del carácter de Jesús. Del carácter de Jesús. Jesús fue alguien que manifestó equilibrio emocional y mental. Jesús no fue un loquito. Perdónenme el argentinismo. Pero Jesús fue un señor en toda su manera de comportarse. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Jesús fue el hombre que nos manifestó el equilibrio que todos tenemos que anhelar tener. A mí algunos me dicen, sí, pero yo soy loco por Jesús. Bueno, frenate un poco, porque eso es fanatismo. Eso no es fe. La fe se manifiesta desde la perspectiva de la salud mental. La gente no va a decir de nosotros locos porque somos locos, no va a decir locos porque tenemos decisiones que tomamos que para ellos les parece locura. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Tenemos que explicar esto. El Congreso Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, ha dicho de hace más de 10 años que no podemos tener una definición de salud mental, porque no hay nadie que sea sano. ¿Quién le va a decir a otro? Bueno, salud mental es ser como Eduardo, es ser como Cristóbal, es ser como Jacinto, es ser como Juana. No hay nadie. Algunos, todos tenemos una tacita que nos falta del aparador. Entonces no hay nadie. Entonces el
Consejo Mundial de Psicología Mundial dice no podemos hacer una definición. Pero de todas maneras, yo creo que si nosotros intentaríamos una definición, la definición sería: salud mental es poseer un carácter integralmente equilibrado. Salud mental es tener un carácter integralmente equilibrado. Fíjense esta definición. Yo pasé por muchas definiciones de libros. Esto es un tema que lo vengo desarrollando en años. Fui a internet, busqué y me quedé con esta. ¿Por qué? Porque nadie puede manifestar salud mental sin manifestar un carácter a lo largo de la vida. Y ese carácter debe ser, como dice acá, integralmente equilibrado. Hay gente, por ejemplo, que es muy buena en algunos aspectos. En el aspecto público hay personajes, ¿no es cierto?, que son públicamente grandes personajes, pero en la vida privada, madre mía, tienen cada agujero así. Y esto no estamos exentos, aquellos que a veces predicamos la palabra, no todos, gracias a Dios, pero hay gente que tiene problemas serios, y resulta de que usted lo escucha, usted lo ve ministrar, y bueno, es un espectáculo. Me acuerdo una vez que estaba predicando un gran predicador en Latinoamérica, y bueno, se conocían un montón de problemas que tenían, y entonces yo le comento a un amigo cómo podemos tratar este tema, cómo podemos enfrentarlo. Tendríamos que hablarlo al terminar la reunión. ¿Cómo podemos saber si un hombre verdaderamente es el hombre de Dios que parece ser? Y este amigo me dice: mira, si tú quieres saber quién es un hombre de Dios, pregúntale a su esposa, conversa con sus hijos. Es allí donde no podemos mentir. Aquí desde el púlpito, aquí desde el micrófono, aquí desde la televisión, la radio, aquí todos somos fenómenos. Pero el verdadero carácter integralmente equilibrado lo vamos a manifestar allí en el interior de nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros íntimos. ¿Están de acuerdo? Ahora, esta definición, salud mental es poseer un carácter integralmente equilibrado, es posible tenerla porque nosotros los cristianos tenemos a Jesús, nuestro modelo. A Jesús, nuestro modelo. Leer el Evangelio es saber que hubo una vez un hombre que verdaderamente tuvo equilibrio y salud interior, salud del alma. ¡Qué extraordinario! Él lo vemos desarrollar su ministerio con salud mental, lo vemos desarrollar su vida cuando estuvo bajo presión en el Getsemaní, allí sudando gotas de sangre, pero sin embargo diciendo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando en la cruz estaba escupido, maltratado, azotado, vilipendiado, humillado en todas las maneras físicas y verbales posibles, Él dijo para todos: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¡Qué extraordinario es Jesús! Un aplauso a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Le podemos decir el Congreso Mundial de la Salud: nosotros sí tenemos un modelo. Ese modelo se llama Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 2, hay un texto muy interesante allí que dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está en el 2.16 de 1 Corintios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cualquier
problema que podamos tener interior, nosotros podemos recurrir a esta fuente de salud maravillosa que es Jesús para resolver cualquier tipo de problema. ¿Amén? Puede ser que aquí haya personas que estén pasando por una gran ansiedad y se coman todo de la heladera cuando lleguen a casa, no puedan parar, o al revés, tengan problemas con la bulimia o la anorexia y estén pasando por esa situación. Puede ser que hay personas que tienen problemas y están luchando desde años con la depresión y están acá y han recibido a Cristo y se han bautizado y están ministrando en la iglesia, o tienen problemas con la ira y son personas agresivas que no pueden frenarse, y en un momento parece que hay una chispa que se enciende y no se pueden parar. Hay personas que tienen problemas con la sexualidad y no pueden dominar las tentaciones sexuales en cualquier tipo de manifestaciones. Hay gente que no tiene freno para el tema, por ejemplo, que tiene que ver con bebidas, con drogas, y si van a ciertos estadios, no pueden frenarse. Hay algunos que me confiesan: yo estoy en remar porque si salgo afuera no me sé mover. Yo creo que Cristo tiene poder, aunque yo salga afuera, para que pueda vivir sin drogas y sin alcohol. ¿Usted cree eso? ¿Que Cristo tiene poder para eso? Tenemos la mente de Cristo, hermano. Hermanos, yo estoy hablando de estas cosas no porque no tengo problemas, tal vez porque sea el que mayor problemas tiene de todos ustedes. Pero ¿saben una cosa? He encontrado en Jesús que Jesús puede solucionar cualquier problema interior por el cual esté pasando. Y por eso es que me gozo de estar compartiendo estos pensamientos con ustedes. ¿Podemos orar? Te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria porque tú eres el Dios que nos ha salvado. Señor, no solo nos ha salvado del infierno, sino que nos ha salvado también de las miserias de nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos has dado la victoria sobre el pecado, pero también nos has dado la victoria sobre las áreas más profundas de nuestra alma. Señor, que por la experiencia en esta vida ha quedado tan mal herida, ha quedado tan mal, Señor, hecha en tantos aspectos. Yo te pido, yo quiero orar en esta mañana por aquel hermano, por aquella hermana que en esta mañana está pasando por un momento de dificultad, está pasando por un momento de enfermedad, está pasando desde años por problemas que no puede solucionar y no le encuentra la vuelta. Señor, gracias porque la palabra de esta mañana te dice, hermano, te dice, hermana, hay solución en una relación con Jesucristo que sea profunda y poderosa. Gracias porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias porque podemos salir de cualquier situación, por más oscura que sea, poder salir para poder tener la victoria que Él tuvo, porque Él es nuestra salud. Él es nuestra salud física, pero también es nuestra salud psicológica, emocional, mental y en todos los aspectos. Y gracias yo te doy, Jesús, porque en esta mañana tú me das la fe para decir: Señor, gracias porque tengo una mente nueva, gracias porque tengo la mente de Cristo, y cualquier rareza de mi vida y cualquier situación de mi alma, Señor, en esta mañana puede ser cambiada por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.